es un honor estar aquí con ustedes y cada vez que vengo al Congreso de la República, de verdad que recuerdo no solo las labores cotidianas que he realizado en este espacio, en este poder del Estado, sino también una etapa formativa, ¿no? Porque yo he sido también, como muchos de ustedes, trabajador del Congreso de la República. Eh, Me inicié como sesigrista en la Comisión de Constitución y Reglamento en el año 97 y tuve la oportunidad de participar en la revisión de la actual Ley Orgánica de Elecciones. En ese tiempo, en la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el doctor Carlos Torres y Torres Lara, se formó un subgrupo de trabajo para revisar esta normativa. Y recuerdo pues que en ese grupo estuvo integrado por la doctora Marta Hildebrand y también por el doctor Enrique Chirino Soto, con quien luego tuve la suerte de trabajar en el año 98, ¿no? Y es ahí precisamente donde nace mi vocación por el estudio de los temas electorales, como es el tema de la revocatoria que el día de hoy me gustosamente he asistido para exponerlo, y por ello también agradezco al área de participación y educación ciudadana del Congreso, a quienes felicito por este espacio de formación que me hace recordar mucho al que tenemos en casa en el Jurado Nacional de Elecciones y que en verdad contribuye muchísimo a generar espacios de debate y a formar a los ciudadanos. Bien, sin más preámbulo, por favor voy a pedir que me apoye y bueno, voy a utilizar este micro mejor. No podemos dejar de entender a la revocatoria si previamente no tenemos una concepción clara del sufragio. En nuestro país el sufragio se equipara al derecho al voto, pero eso no es cierto. El sufragio implica un conjunto de derechos que tiene el ciudadano para participar en su comunidad política. Muchos de estos elementos son parte de la llamada democracia semidirecta y algunos de la democracia directa, como es el referéndum. En el referéndum, como diría el profesor Alman, a quien invitamos el año pasado en un curso de especialización, en el referéndum pues hay un elemento muy importante, y es que el pueblo directamente ejerce la potestad legislativa, sin recurrir a sus representantes. Por eso es que el referéndum encarna directamente, o de manera más apropiada, a la democracia directa. En el caso de la revocatoria, no. La revocatoria, si bien es una institución de la democracia participativa, la revocatoria, pues está muy ligada a la democracia representativa. ¿A quiénes se cuestiona en una revocatoria? A las autoridades, a los representantes elegidos democráticamente. Bien, entonces, el sufragio va a comprender un conjunto de derechos a través de los cuales los ciudadanos van a participar, ¿no?, en la vida política de la nación, ¿no? El sufragio es una acción política concreta. Los ciudadanos, cuando participan ejerciendo el sufragio, generan una decisión política inmediata. Distinta es la participación a través de partidos políticos que son asociaciones de derecho privado. Distinta es la participación a través de sindicatos. Hay formas de participación que generan incidencia solo en el ámbito del organismo en el que se participa. Y hay formas de participación públicas que generan una decisión política vinculante para toda la comunidad. Y en eso precisamente está el sufragio, ¿no? Siempre suelo citar una tesis del profesor Rodrigo Borja, expresidente del Ecuador, porque hace muchos años el Fondo de Cultura Económica le publicó un libro, ¿no?, Teoría Constitucional. Y en ese libro este profesor desarrolla pues las instituciones más conocidas de la democracia participativa, ¿no?, como lo son la iniciativa legislativa, el referéndum, el plebiscito, la función electoral y la revocatoria o revocación de autoridades. También está la remoción como una forma de participación. También está la vacancia de autoridades como otra forma de participación, pero no son las más usuales o de utilización frecuente. Las formas de participación no se agotan únicamente en las que están tipificadas en ley. También hay formas de participación que no están tipificadas y muchas que no están ni siquiera nominadas, ni siquiera tienen un nombre en la jerga jurídica o política propio, sino que emergen
de la práctica política. La revocatoria, en principio, es un derecho fundamental. La Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Una parte dogmática donde reconoce los derechos de la persona humana como una entidad a la cual se le van a imputar derechos y obligaciones y en la cual toda la estructura estatal va a prestar una especial atención para protegerla. No olvidemos que el artículo 1 de la Constitución señala que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana, ¿no? Es el respeto de la persona humana y la defensa de su dignidad. En consecuencia, pues, todos los derechos fundamentales van a estar desarrollados en esta parte dogmática de la Constitución. Y ahí, en el inciso 17 del artículo 2, vamos a encontrar a la revocatoria. Porque este inciso 17 va a hacer remisión a las formas constitucionalmente reconocidas que tiene el ciudadano para participar en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Y ahí está la revocatoria o la revocación del mandato de las autoridades elegidas democráticamente. Pero también la revocatoria va a estar tipificada como un derecho político y el artículo 31 también nuevamente la va a mencionar, ¿no? La va a mencionar dentro de ese elenco de derechos políticos constitucionalmente reconocidos, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación, son figuras distintas, luego explico, de autoridades y demanda de rendición de cuentas. La revocatoria funciona respecto a autoridades democráticamente elegidas en proceso electoral, en tanto que la remoción respecto a autoridades que han sido designadas por el Poder Ejecutivo en el ámbito regional y departamental. Hemos visto que tanto el artículo 2 como el 31 de la Constitución hacen remisión a una ley, o sea que el ejercicio de estos derechos de participación tienen que realizarse conforme a lo que establezca la ley, conforme a lo que decida el legislador. Desde ahí ya la regulación de estos derechos son prácticamente materia de una ley de desarrollo constitucional. Son derechos, aparte que son derechos programáticos, no son derechos operativos donde cuando existe una afectación el ciudadano directamente activa los mecanismos jurídicos procesales para defender el derecho. No, aquí para ejercer estos derechos se requiere que el Estado desarrolle un conjunto de políticas. Se requiere la existencia de organismos electorales, de infraestructura, de procedimientos para que los ciudadanos recién puedan ejercer este derecho. Ustedes, por ejemplo, recordarán que la Constitución del 93, en el artículo 152, señala que la elección, o sea, que prevé la elección democrática de jueces de paz por sufragio popular. ¿Por qué no elegimos a los jueces de paz por sufragio popular? ¿Alguno de ustedes ha participado en un proceso para elegir un juez de paz? La Constitución lo dice, pero ¿por qué no se hace? Porque no se ha desarrollado una norma que articule correctamente la actividad de los organismos electorales y del Poder Judicial y preste la infraestructura para que ese derecho pueda, pues, realizarse, pueda ejercerse. ¿Correcto? ¿Entienden la figura? Entonces, estos derechos son regulados en la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Pero hay un detalle muy importante que yo siempre resalto en las exposiciones. Es de que esta ley no es cualquier ley. Esta ley, si no me equivoco, es dada en el año 1994. O sea, ¿quién da esta ley? La del constituyente. Las leyes orgánicas, en su gran mayoría, han sido aprobadas por el constituyente. El constituyente plasma en esas leyes la interpretación que tiene de la Constitución. Por eso que esta ley no es cualquier ley. Es una ley que la hace el constituyente, que es pues quien ha elaborado la Constitución, y en principio esta ley sí es una fuente primaria de interpretación de la Carta Magna.
Y esta ley clasifica los derechos de participación, o sea, clasifica los derechos, las instituciones de la democracia participativa, en derechos de control y en derechos de participación. ¿Dónde vamos a encontrar a la revocatoria? En los derechos de control. En los derechos de participación, los ciudadanos generan políticas públicas, crean leyes, ¿no? Participan como actores fundamentales en el proceso de formación de las leyes a través del ejercicio del derecho a iniciativa legislativa. Participan en la elaboración directa de las leyes a través del referéndum, como fue, por ejemplo, la consulta reciente que se llevó a cabo en el año 2010 para aprobar la iniciativa legislativa presentada por la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, por ejemplo, ¿no? Para aprobar la ley Fonavi, ¿no? El referéndum, pues, demuestra que efectivamente con el ejercicio de este derecho los ciudadanos, pues, participan en la generación de políticas públicas. Pero cuando hablamos de derechos de control, hablamos pues de mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, en lugar de generar la creación de leyes, pues más bien utilizan el derecho para cuestionar y en algunos casos sancionar a las autoridades elegidas o a las autoridades designadas, ¿no? Por eso es que son derechos de control, la revocatoria, la remoción, la rendición de cuentas también, ¿no? El ciudadano pues presenta un pliego interrogatorio de preguntas respecto a cómo se ha ejercido el gasto, el presupuesto de una autoridad elegida, ¿no? Y otros mecanismos de control, ¿no?, establecidos por la presente ley en el ámbito de los gobiernos regionales y municipales. Los derechos de participación y control entonces no se agotan en los que enumera la ley 26.300, sino que por el contrario, abren la puerta para que el legislador lo siga desarrollando en leyes especiales. Por eso es de que cuando revisamos la ley orgánica de municipalidades vamos a encontrar un artículo 113 que nos va a reconocer otros derechos de participación. El cabildo abierto, las juntas vecinales, ¿no?, etcétera. Bien, siguiente por favor. Entonces la revocatoria es un derecho de control, es un derecho político, es un derecho fundamental. La ley prevé un procedimiento. Ya sabemos qué es la revocatoria, ya sabemos para qué sirve, ¿no? Sirve para, en principio es una consulta en virtud de la cual el pueblo ratifica la confianza o retira la confianza de una autoridad elegida democráticamente, ¿no? Entonces ya sabemos para qué sirve la institución de la revocatoria. Ahora, ¿cómo la activamos? ¿De qué depende que podamos llevar a cabo esta consulta? Algunos creen que la revocatoria se materializa o se concretiza cuando efectivamente se revoca la autoridad. Otros, como el doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, cuando fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, decían que la revocatoria, como consulta popular, cumplía con su finalidad cuando se realizaba la consulta, o sea, cuando los electores de la circunscripción de la autoridad que se quiere revocar acuden a las urnas para pronunciarse si en verdad lo revocan o si es que permanece en el cargo. Evidentemente que para mí también la revocatoria cumple con su objeto con la mera realización de la consulta. Por eso es de que en el año 2005, cuando se lleva, por ejemplo, a cabo ese referéndum para integración de las macrorregiones, en donde muchos políticos decían fracasó la consulta de referéndum para la integración macrorregional, nosotros como Jurado Nacional de Elecciones dijimos, la consulta no ha fracasado, la consulta ha cumplido su objeto, la institución ha cumplido su objeto, que es generar la participación de los ciudadanos para que se pronuncien sobre un determinado tema. O sea, la institución cumple con su objeto cuando genera la participación directa del ciudadano. Que se apruebe o no se apruebe la norma o la integración de las regiones, eso es otra cosa. La institución cobra vida cuando la gente concurre a las urnas.
Bien, entonces hay un procedimiento para que, para que la revocatoria se inicie. Y vamos a encontrar normas de carácter muy genérico en la ley 26.300 como normas específicas. Normas genéricas que se aplican a todos los procedimientos que prevé la ley 26.300 y normas específicas especiales propias de cada institución establecida en esta ley, ¿no? Y partimos por ahí, ¿no? El artículo 4 de la ley 26.300 señala que la solicitud de iniciación del procedimiento, en el caso concreto de revocatoria, leámoslo así, se presenta ante la autoridad electoral, la solicitud, ¿no? Acompañada de la iniciativa correspondiente y la relación de los nombres, documentos, identificación, firmas o huellas digitales de los promotores de la iniciativa. O sea, quienes van a presentar esa iniciativa tienen pues que en principio identificarse como promotores, ¿no? Y también, ¿no?, acompañar una solicitud. Luego, cuando veamos más adelante cómo se presenta la solicitud, vamos a ver de que esa solicitud tiene que no solamente establecer quién es el promotor, ¿no? Yo, fulano de tal, ¿no?, identificado con DNI número tanto, sino que también tiene que contener, para este caso de la revocación del mandato, las razones, los motivos, los fundamentos por los cuales ese promotor quiere revocar a la autoridad. Y ahí sí tenemos una experiencia muy rica, ¿no? Por ejemplo, en el Infogop, en la base de datos, ¿no?, para la gobernabilidad que maneja el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Vemos de que las razones más frecuentes esgrimidas por los promotores es precisamente la mala gestión, la corrupción, ¿no?, de las autoridades, el incumplimiento de promesas electorales, ¿no?, inclusive la ineficacia en el ejercicio del cargo, hasta razones que muchas veces son semejantes a las causales de vacancia, ¿no?, como el nepotismo, etc., ¿no? Y ahí vamos a ver una gran diferencia entre la revocación del mandato y las vacancias, ¿no? Porque mientras la revocatoria es el ejercicio de un derecho político, donde se invocan razones que no necesariamente, en donde la ley no le exige al promotor probar esas razones, en la vacancia sí el tema responde a un procedimiento jurídico. Únicamente se vaca a la autoridad por las causales establecidas en ley y estas tienen que ser debidamente acreditadas y probadas por el solicitante. O sea, la vacancia es un examen jurídico. Ambas instituciones tienen un efecto común, ¿no? Un efecto que es idéntico. La cesación de la relación representativa y del mandato logrado en las urnas, pero por diferente vía, por diferente tratamiento. Mientras que aquí la permanencia en el cargo lo decide el pueblo con su voto, en la vacancia lo deciden las razones y procedimientos jurídicos. Es una cuestión de hechos invocados y de pruebas, donde quien se va a pronunciar por la vacancia tiene que ver si los hechos están subsumidos en las causales establecidas en la ley y si es que esos hechos invocados para vacar a la autoridad están fehacientemente probados, ¿no? Entonces, son instituciones que tienen un efecto parecido, ¿no?, pero tienen una vía, un tratamiento procedimental diferente. Esto es política. Dentro de dentro del procedimiento vamos a encontrar también un artículo 5 en la ley 26.300 que señala que la autoridad electoral establecerá la forma en la que el ciudadano que tenga impedimento físico para formar puede ejercer este derecho, ¿no? O sea, la misma autoridad tiene que prever mecanismos para que las personas con discapacidad física, ¿no?, puedan participar, discapacidad física, auditiva o visual, puedan participar en el ejercicio de este derecho. Y aquellas también que tengan discapacidad mental o cognitiva, pero que no hayan sido, sobre las cuales no recaiga una sentencia judicial de interdicción, ¿no?, que es
que es la resolución judicial donde sí pues suspende o pone fin a la capacidad civil de la persona. En un artículo 6º vamos a ver pues que recibida la solicitud de iniciación del procedimiento, la autoridad electoral verifica la autenticidad de las firmas y expide las constancias a que haya lugar. Claro, el ejercicio de la revocatoria, si bien un promotor puede individualmente comprar un kit electoral ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales o en sus sedes regionales, la concreción de este procedimiento depende pues de un ejercicio colectivo. La ley exige para el ejercicio de este derecho de que por lo menos el petitorio de revocación del mandato sea pues avalado por un 25% de adherentes, ¿no? Por una cantidad de adherentes equivalente al 25% de los electores de la circunscripción electoral de la autoridad revocada, ¿no? Que se pretende revocar, perdón. Entonces, pues, tiene que haber una verificación de firmas, porque el promotor tranquilamente puede, pues, ¿no?, imprimirse o conseguirse algún padrón electoral, ponerse a firmar, ¿no? No puede suplantar la voluntad de los ciudadanos, el derecho que tiene cada ciudadano de, pues, avalar o no ese pedido de revocación. Entonces tiene que haber una verificación de si es que en verdad esos ciudadanos están avalando el pedido de revocación del mandato de la autoridad cuestionada. Y esa atribución, la ley la otorga al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Al RENIEC le corresponde verificar las firmas que se presentan, ¿no?, las firmas de adherentes que presentan los promotores para el ejercicio de estos derechos de participación y control ciudadano. Cuando la verificación de las firmas y la habilitación de los suscriptores para votar en la jurisdicción en la que se ejerce la iniciativa resulte conforme a ley, o sea, cuando ya se cumple con el requisito mínimo que la ley exige, ¿no?, para ejercer cualquiera de estos derechos, la autoridad electoral emite una resolución admitiendo la iniciativa e incluyendo en ella, según corresponda, el texto del proyecto, en caso de iniciativa normativa, el argumento que acompaña la iniciativa de revocación o remoción de autoridades, el pliego interpelatorio cuando se trate de demanda de rendición de cuentas o la materia normativa sujeta a referéndum. O sea, una vez que ya se verifica que se cumplen con las firmas, es importante que en el caso de la revocación, ¿no?, en esta se incluya las razones o motivos que tiene el promotor para solicitar la revocación de la autoridad. Les decía, la revocatoria exige que en la solicitud se expongan estos argumentos, mas no se exige al promotor que pruebe estas razones. Para efectos de la consulta, como nos demuestra el artículo 9 de la Ley 26.300, los promotores pueden acreditar personeros. Claro, porque la función del personero, no solamente es la de representar a los partidos políticos ante los organismos electorales. El personero es un gestor de los intereses del partido ante los organismos electorales, defiende sus intereses, los representa en los actos procesales electorales que realizan las autoridades, ¿no?, los organismos, sino que también este promotor en las urnas va a defender el voto. Va a ser parte de los mecanismos que prevé la ley para la defensa de la verdad electoral. En consecuencia, pues, si sabemos que la autoridad que es cuestionada por pertenecer a un partido político puede presentar personeros, entonces, ¿por qué no permitirle al promotor que presente personeros para que haya igualdad de intereses en las mesas de sufragio? El artículo 10 nos va a decir lo siguiente: depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los promotores tendrán un plazo adicional de hasta 30 días para completar el número de adherentes requeridos. O sea, ¿qué pasa? Los promotores van a presentar, ¿no?, su lote de firmas ante RENIEC, y si la presentan al jurado, el jurado, por el principio de cooperación que existe entre las instituciones públicas, remite ese lote a RENIEC. Igual RENIEC es el titular de la verificación de las firmas. Si en ese proceso de verificación de las firmas vemos de que los promotores no llegan
a este mínimo de 25% de ciudadanos que tiene la circunscripción de la autoridad que pretende revocar, entonces la ley otorga un plazo adicional de 30 días para que pueda alcanzar a RENIEC, ¿no?, las firmas, el aval de ciudadanos que falta para poder cumplir con el requisito exigido por la norma. Hasta ahí les he explicado las reglas genéricas que se aplican tanto para el referéndum como para la iniciativa legislativa, para la revocatoria de autoridades y la remoción de autoridades. Pero ya luego la ley 26.300, a partir del artículo 21 y subsiguientes, va a desarrollar un conjunto de normas que son específicas de la revocatoria. Y ahí vamos a encontrar, pues, que en el artículo 21, ¿no?, que los ciudadanos tienen el derecho de revocar a sus autoridades elegidas. La consulta de revocatoria solo procede una vez en el periodo de mandato. Esto evidentemente se debe a una modificación que dio el Congreso mediante la ley 29.313. ¿Por qué? La ley antes no decía que a la autoridad se le podía revocar una vez en el mandato. Y podían generarse casos donde ciudadanos de manera muy oficiosa podían promover la revocación de alguna autoridad. Podían perder la consulta. Sin embargo, también ya habían comprado paralelamente otro kit para volver a pedir la revocación de las autoridades que ya habían sido sometidas a consulta. En consecuencia, pues, ese ejercicio abusivo del derecho puede, por no decir que sí, genera inestabilidad política y puede generar ingobernabilidad, porque también ante el permanente cuestionamiento de las autoridades, los ciudadanos suelen dudar de las mismas, ¿no? Y suelen también, muchas veces por desconfianza, desacatar lo que esta autoridad diga. Yo me acuerdo hace muchísimos años, por los años 90, cuando en la Municipalidad Distrital de San Miguel hubo una disputa entre el alcalde y el teniente alcalde, ¿no? Claro, en ese tiempo todavía no se había instrumentalizado la revocatoria de autoridades. Sin embargo, esa crisis, esa pugna entre ambas autoridades generó desconfianza en la población. Tanto es así que en un momento dado, los ciudadanos recibíamos recibos de pago de tributos provenientes de una autoridad y de otra. El ciudadano se preguntaba, ¿y a quién pago? ¿A qué administración pago? Uno ejercía su mandato en el Palacio Municipal. El otro ejercía su mandato en la Casa de la Cultura. ¿A quién le pago? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene el derecho? ¿Qué hago? Muchos, por la incertidumbre, no pagaron. El recojo de la basura quedó en el aire. En muchas zonas se desarrollaron infecciones. En consecuencia, pues, este tipo de situaciones, provengan de la vacancia, provengan de la revocatoria, ¿no?, llevadas a cabo de manera abusiva, pueden sí efectivamente entorpecer la acción del gobierno. Ese mismo artículo 21 nos va a decir que la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser probada. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pero ¿a qué se refiere la norma cuando señala que el ejercicio de la revocatoria se refiere a una autoridad en particular? Se refiere a que el pedido de revocación del alcalde no tiene por qué vincular a sus regidores. Cuando se compra un kit electoral, tiene que el promotor específicamente señalar a quién va a revocar. Porque la revocación como institución únicamente vincula a los que específicamente el promotor ha indicado que va a revocar.
Y hay algunos promotores que quieren revocar al regidor X. Otro promotor quiere revocar al regidor Y. Si es que ambos cumplen con los requisitos de ley, puede que ambas consultas entren a una misma votación, en una misma convocatoria. Pero puede que no también. Y el destino de los pedidos se bifurca, ¿no? Se bifurca. Pero la regla está en que no se puede revocar a una misma autoridad por más de 2 veces en un mismo periodo. El pedido de revocación solo es una vez. El Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo al artículo 21, convoca a consulta electoral que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de solicitada formalmente. Muchas veces esta norma no se cumple. ¿Y no se cumple por qué? ¿Cuántos municipios existen en el país? Casi 1838 aproximadamente, ¿no? ¿Se imaginan si todos plantearan revocatorias? ¿Se imaginan cómo sería la consulta si los promotores entregaran, ¿no?, su pedido de revocación con los requisitos formales que exige la ley en fechas diferentes? ¿Cómo se aplicaría el plazo? Por eso es que por lo general los organismos electorales, principalmente el jurado, que es el ente a quien corresponde convocar a consulta, aplican el artículo 47 de la ley 26.300, porque en esta norma se va a permitir la acumulación de los procesos. Es más, esta norma permite inclusive, en muchos casos, aplicar la simultaneidad, o sea, aplicar la realización de estas consultas conjuntamente con otro proceso electoral. Por eso es de que el referéndum fonavista se llevó a cabo de manera simultánea con las elecciones regionales y municipales del año 2010, porque la ley permite al Jurado Nacional de Elecciones, que es entidad convocante, poder recurrir a esa posibilidad, a ese supuesto, ¿no? Bueno, este cuadro muestra los efectos de la revocatoria que ya les había mencionado, que están en la norma, ¿no?, en donde, bueno, únicamente procede la revocación, ¿no?, una vez en el mandato, ¿no?, la revocación de una autoridad una vez en el mandato, ¿no? Si la autoridad no resulta revocada, entonces el efecto va a ser de que va a permanecer en el cargo hasta que termine el mandato. Si la autoridad fuese revocada en el segundo año, podría revocarse al reemplazante en el tercer año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que en esta consulta que se va a realizar el 30 de septiembre se revoca a un regidor? El efecto de la revocatoria es inmediato. El mandato popular se cumple inmediatamente. Proclamados los resultados, el revocado deja el cargo y el jurado otorga la credencial de manera inmediata al accesitario, o sea, al candidato no proclamado de su misma lista. La pregunta es, ¿esta nueva autoridad es irrevocable o puede ser revocable? Por supuesto que puede ser revocable. No está en el supuesto de la norma, ¿correcto? Siguiente, por favor. Regla número 2, ¿no? Artículo 22, ¿no? Hay una regla de procedencia que es muy importante. ¿Cuándo procede la consulta, no? La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral si el 25% de los electores de una autoridad con un máximo de 400.000 firmas presenta la solicitud de revocación del mandato ante la oficina de procesos electorales correspondientes. O sea, la ley establece un tope mínimo y un máximo, pero el tope máximo tiene nombre propio, que es Lima. Lima tiene más de 6 millones de electores, Lima metropolitana. Su 25% llega aproximadamente a 1.600.000 y pico electores, si se aplica el 25%, ¿no? Entonces, en el caso de los promotores,
Si no existiese este tope de 400.000 firmas para promover una revocación de algún regidor o del alcalde o alcaldesa de Lima, ¿no?, tendrían que recolectar 1.600.000 firmas aproximadamente. La ley establece un tope, o un 25% o un máximo de 400.000 firmas. Todas las ciudades capitales del país, incluyendo la segunda y tercera plaza electoral más importante del Perú, como lo es Trujillo o como lo es Piura, el 25% de electores no supera los 400.000. Por eso es que digo que los 400.000 tienen nombre propio, que se llama Lima. El 25% de los electores de todas las demás ciudades, en el ámbito municipal, ojo, no supera los 400.000. De manera que en esos casos sí el promotor tiene que, ¿no?, buscar el respaldo del 25% de los ciudadanos de esa circunscripción. En el ámbito regional, ahí ya es otra cosa, ¿no? Bien, el Jurado Nacional de Elecciones, para efectos de hacer algunas precisiones sobre la cantidad de adherentes que necesita el promotor para poder ejercer los derechos que ya he mencionado, pues el jurado ha expedido la resolución 604/2011 JNE. Y ahí ustedes van a poder encontrar inclusive algunas incorporaciones novedosas que ha hecho el jurado, ¿no? Sobre todo en el caso de la omisión legislativa que hay en el referéndum regional, ¿no? De acuerdo a la ley 26.300, el referéndum, pues, tiene que también configurarse en el ámbito regional. Y aquí, merced a esta resolución, ese vacío prácticamente queda ya superado, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito regional, para llevar a cabo un referéndum, el promotor deberá, ¿no?, por lo menos buscar el respaldo del 10% del número total de electores del departamento, que es el espacio donde tiene competencia el gobierno regional. Y en el caso de la revocatoria de autoridades, pues se recoge ya lo que expresamente el artículo 22 de la ley 26.300 ha señalado. En esa misma resolución vamos a encontrar pues ya el cálculo con una ya exactitud de el porcentaje en firmas, ¿no? Por ejemplo, si para revocar a una autoridad, al regidor de Caima, si quiero revocar al regidor de Caima, Arequipa, en la provincia de Arequipa, tengo que calcular cuál es el 25%. El jurado ya con esta resolución señala que ese 25% se va a calcular en base al último padrón electoral y eso es lo que necesitaría el promotor recolectar en firmas para poder cumplir con el requisito que establece la ley para revocar al alcalde o al regidor. Y en esta resolución podemos encontrar ese dato en cualquiera de los distritos que tiene el país. Y no solamente para revocar a la autoridad, sino para ejercer el derecho de referéndum, el derecho de iniciativa normativa, etc. Resumiendo ya todo el procedimiento previsto en la ley para que podamos ejercer el referéndum, pues tenemos en principio que el promotor tiene que recorrer distintos pasos a través de las tres entidades electorales, a través de los tres organismos electorales que prevé nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, que es OMPE, JNE y RENIEC, ¿no? Ante OMPE, el promotor, pues, evidentemente va a comprar el kit electoral. Es un combo informativo donde contiene, pues, las principales, las normas que rigen el procedimiento de revocatoria, también los elementos informáticos para presentar las firmas, así como también los planillones, ¿no?, en un soporte electrónico, en un CD, para poder
para que el promotor pueda imprimir los planillones y poder recabar las firmas, ¿no? OMPE vende el kit, ¿no? El JNE, ¿no? Bueno, el promotor luego de que compre el kit recoge las firmas, ¿no? Recoge las firmas, ¿no? Las lleva a RENIEC en principio. Muchas personas recurren al jurado, igual el jurado las remite a RENIEC, ¿no? Y RENIEC verifica las firmas de adherentes. Si llegó al mínimo requerido por ley, entonces RENIEC emite una constancia al ciudadano y comunica a OMPE de que se ha cumplido con este requisito. Si no se llega al límite de firmas que exige la ley, entonces se comunica al ciudadano para que presente más firmas en el plazo de 30 días que señalaba la ley 26.300. Y el ciudadano, pues, con el nuevo lote, bueno, tiene que someterse al nuevo escrutinio que tiene que hacer RENIEC para verificar si se cumple o no con el requisito establecido en la ley. Pero cumplidos con los requisitos, el expediente regresa a OMPE, porque OMPE tiene que verificarlos. Tiene que verificar si en verdad existe la constancia emitida por RENIEC, tiene que verificar si en verdad la solicitud registra o establece los fundamentos o las razones por las cuales el promotor quiere revocar a la autoridad. Y una vez que OMPE vea que se cumple efectivamente con los requisitos, entonces comunica al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley, es el ente que tiene que convocar a proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades, ¿no? Claro, aquí terminaría esta etapa, ¿no? El jurado convoca, pero después de la convocatoria, ¿qué viene? Viene lo más importante, la consulta popular, la votación. Y ahí vamos a ver otra regla importante que está dada en el artículo 23 de la ley 26.300. ¿Qué señala esa disposición? Dice que para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos. ¿Cuáles son los votos válidos en una revocatoria? Aquellos que figuran por el sí revoco y por el no revoco. Porque aquí también van a haber votos nulos y blancos, ¿eh? Entonces, en principio, para revocar a una autoridad se requiere que el sí supere al no, porque solo hay dos opciones, sí revoco o no revoco. Simplemente que el sí revoco supere en votos al no revoco. Y la otra condición para que proceda la consulta, ¿no?, es que deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. ¿Qué quiere decir ello? Es un requisito de quórum. Así como para elegir a una autoridad, el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales señala que por lo menos han debido de haber concurrido el 50% más uno de los electores de la circunscripción para que esa elección municipal sea válida. Igual aquí se exige un quórum mínimo de ciudadanos que asistan al acto electoral para que esa revocación sea válida, sea legítima. Entonces, pues, siempre va a existir una fórmula, ¿no? Para que el proceso sea válido, tiene que haber un mínimo de electores, ¿no?, para que efectivamente la autoridad sea revocada, ¿no? En principio, que el sí sea, pues, mayor que el no, ¿no? Y en todo caso, pues, que asistan al acto de votación el 50% de los electores registrados en esa circunscripción electoral. Siguiente, por favor. Ya el artículo 24 nos señala los efectos de la revocatoria. Y aquí hay cosas que son sumamente importantes, ¿no? Porque en los efectos de la revocatoria, la interpretación que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido una mutación en el tiempo, y la vamos a ver a continuación, ¿no? En principio, el primer efecto se da en el orden
de reemplazo de las autoridades revocadas. ¿Quién reemplaza al presidente regional? El vicepresidente regional. En caso que ambos fueran revocados, ¿quién va a reemplazar? ¿Cómo se completa ese ejecutivo regional? De acuerdo a lo que elija el Consejo Regional entre los consejeros hábiles integrantes de la lista a la que pertenece la autoridad revocada. El Consejo no va a elegir como reemplazantes a integrantes de las listas que perdieron la elección, sino tiene que elegir a los reemplazantes entre quienes representan al partido o a la organización política de la autoridad revocada, en este caso del presidente o vicepresidente regional. Tratándose de un consejero regional, al correspondiente accesitario. ¿Recuerdan que en la elección regional la lista de titulares tiene una lista también de accesitarios? Entonces ya los ciudadanos ya de plano en un proceso de elección regional ya han votado por los reemplazantes de los posibles revocados o de los posibles vacados. Ya, o sea, estos reemplazantes, estos accesitarios ya vienen con una legitimidad popular expresamente aprobada. Tratándose del alcalde, lo reemplaza el primer regidor hábil que sigue en la lista electoral a que pertenece la autoridad. Por lo general es el teniente alcalde, ¿no? Pero si el candidato a teniente alcalde fue tachado en el proceso de inscripción de candidaturas, entonces lo reemplazará quien le siga en la lista de candidatos. Tratándose de un regidor, ¿quién lo reemplaza? El correspondiente suplente en la lista electoral a que pertenece el regidor revocado. Aquí el criterio es distinto. Si el primer regidor es revocado, ¿quién lo reemplaza? El candidato no proclamado. No es que lo reemplaza el segundo regidor de su lista. No es que la lista corre. En caso de revocatoria, el revocado es reemplazado por el que quedó fuera, ¿no? Por el candidato no proclamado. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Imaginemos un contexto donde participan 3 listas de candidatos en una elección municipal. En el municipio más pequeño, que tiene 5 regidores y un alcalde, la lista completa se presenta con 6 integrantes, ¿no? Imaginemos que la votación, ¿no?, sea en mayoría para el Partido por la Unidad, en segundo lugar un partido justicialista, bueno, que existe en Argentina, aquí es una simulación, una hipótesis, y el movimiento obrero queda en el último lugar, ¿no? La composición del consejo por el premio a la mayoría, ¿no?, sería la siguiente, ¿no? Al ganador se le asigna, o sea, al Partido por la Unidad se le asigna como mínimo el 50% más 1 de los escaños que tiene el consejo municipal. Como es un consejo pequeño, un candidato a alcalde y 5 regidores, entonces el alcalde ya ganó la elección, ¿no? Y el 50% más 1 de 5 regidores es 4. 2.5, redondeamos a 3, más 1, 4. O sea, el Partido por la Unidad se llevaría al alcalde más 4 regidores. Y el escaño sobrante, el cargo de regidor sobrante, se adjudica obviamente a quien quedó en segundo lugar. No puedo aplicar la cifra repartidora para repartir un solo cargo. En consecuencia, esta sería la estructura de un consejo municipal X. Cuando se revoca, ¿no?, a la autoridad, ¿no?, cuando se revoca al primer regidor, ¿no?, al alcalde, ¿no?, en este caso al alcalde, el número 1 reemplaza al alcalde, ¿no? Y aquí vamos a ver la diferencia entre el reemplazo que se da en la revocatoria y en la vacancia, ¿no?
Mientras que en la revocatoria, cuando el primer regidor se revoca, quien lo reemplaza es el candidato no proclamado. En la vacancia ocurre algo distinto. La recomposición del consejo es que el reemplazo se da en orden de lista. Se va el teniente alcalde, ¿no?, vacado, lo reemplaza el que es segundo en la lista, y así hasta que el candidato no proclamado ocupa el último escaño que tiene el partido político, ¿no? Lo importante en esto es de que la revocatoria también, al igual que en la vacancia, conlleva a un acto de ingeniería electoral, donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene nuevamente que recomponer el Consejo Municipal. No olvidemos que en este caso, pues en un Estado democrático de derecho no puede existir vacío de poder. El vacío es equivalente al caos, al desgobierno y al desorden. Por eso es de que inmediatamente en una revocación o en una vacancia del mandato, la acción de recomponer el Consejo es inmediata. ¿Qué pasa cuando se revoca a todo un consejo municipal? Inmediatamente se tiene que reemplazar a los revocados. ¿Y cómo se reemplaza? En el ámbito municipal hemos visto que las candidaturas se agotan. Si se revoca uno, claro, pues no, yo gané 5 y me queda un candidato de reserva para poder reemplazar a alguno de mis revocados. Pero si me revocan a todos, no me van a alcanzar los candidatos no proclamados para poder completar el consejo. En consecuencia, ¿qué hace el jurado? Tiene que convocar a los candidatos de la lista que quedó en segundo lugar. Pero en el caso de que se revoca todo un consejo, ese reemplazo es temporal, porque la ley exige que se convoque a nuevas elecciones, ¿no? Pero igual, el reemplazo es inmediato, porque el mandato popular en la revocación no tiene por qué esperar un nuevo proceso electoral. O sea, el castigo del pueblo se cumple sí o sí. El artículo 25 señala una prescripción, o sea, el artículo 25 siempre, en lo que es la ley 26.300, señala una prescripción muy interesante, ¿no? Únicamente si se confirmase la revocatoria de más de 1/3 de miembros del Consejo Municipal o del Consejo Regional, se convoca a nuevas elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios o suplentes. Quienes reemplazan a los revocados completan el periodo para el que fueron elegidos, ¿no? Mientras no se elija a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios o suplentes. Para realizar nuevas elecciones se requiere revocar por lo menos al 1/3 del Consejo. Y aquí la interpretación de esta norma tiene dos momentos. Uno, el anterior al año 2009, y otro que es a partir del año 2009 a la fecha. El criterio que se adoptó del año 2009 hacia atrás señalaba que cuando se revocaba al 1/3 del Consejo Municipal o Regional, en una nueva elección tenía que elegirse a todo el Consejo Municipal, incluidos los que no habían sido cuestionados en una revocación, e incluidos aquellos que, habiendo sido objeto de revocación, el pueblo decidió no revocar. Porque en una revocatoria no se va a revocar a todos. Las estadísticas del año 2009 señalan que por lo menos en esa consulta popular donde se consultó la permanencia o revocación de 339 autoridades, el 46% únicamente fue efectivamente revocado. O sea que hay un 54% que el pueblo no quiere revocar. Entonces, incluidos esos candidatos donde expresamente el pueblo dijo, no te quiero revocar, también
tendrían que dejar el cargo en una nueva elección, con la diferencia de que ellos no eran reemplazados inmediatamente. O sea, tenían un tiempo de vida hasta que se proclamen los resultados de la nueva elección. La única diferencia. Pero igual, pues, en cierta forma, recibían el castigo del pueblo, ¿no? A pesar de que expresamente habían obtenido una votación favorable que indicaba que no se les quería revocar. A partir del año 2009, eso cambia. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en un acuerdo que se inspira pues también en una resolución que es la resolución 265-2009 JNE para quienes quieran profundizar más en la materia. El Pleno señala la interpretación que les he dicho y ve como contradictoria esa interpretación y dice: ¿cómo vamos a revocar a aquellos ciudadanos que no han sido objeto de revocación, objeto de la consulta, si ellos han obtenido el poder en una elección legítima y válida? Del mismo modo, ¿cómo vamos a revocar a aquellas autoridades que, habiendo sido objeto de la consulta, el pueblo expresamente ha señalado que no quiere revocarlos? Entonces, ¿qué interpreta el Pleno del Jurado en adelante? Interpreta que cuando en una consulta popular de revocatoria se revoque al tercio del Consejo Municipal o Regional, se realiza una nueva elección, pero solo para elegir a los reemplazantes de aquellos que efectivamente han sido revocados. De manera que los no revocados y los que no fueron objeto de revocación terminan su mandato constitucionalmente establecido. Claro, en el artículo 29 de la norma vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Señala, glosa este artículo lo siguiente: quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para ser candidato al mismo cargo en las elecciones siguientes, pero no pueden ser candidatos en la nueva elección para reemplazar a los revocados. O sea, el que fue revocado, cuando se convoca a nueva elección para reemplazar a los revocados, no puede ser candidato. Pero sí puede ser candidato en la siguiente elección municipal, ¿no?, que se realiza para renovar el mandato de todo el Consejo. El artículo 26 señala que, tratándose de magistrados electos que fueron revocados, el Jurado Nacional de Elecciones procederá conforme a la ley de la materia. O sea que tiene que existir una ley especial, ¿no?, donde se señale expresamente cómo operan estos mecanismos de revocación para el caso de magistrados electos, o sea, de los jueces de paz, que de acuerdo al artículo 152 de la Constitución tienen que ser elegidos democráticamente. El artículo 45, la convocatoria a procesos electorales para el ejercicio de los derechos políticos estipulados en la presente ley, iniciativa legislativa, revocación, referéndum, iniciativas de reforma de la Constitución, etcétera, ¿no?, pueden ser postergados por la autoridad electoral en caso de proximidad de elecciones políticas generales, regionales o municipales. La ley es sabia, ¿no? La ley no permite revocar a las autoridades ni en el primer año de gestión ni en el último, por una razón obvia, ¿no? En el primer año de gestión, ¿cómo se puede cuestionar a la autoridad? Una autoridad que ejerce funciones con un presupuesto que le fue marcado por la autoridad anterior. ¿Cómo se va a revocar una autoridad en el último año de gestión si ya estamos a puertas de la conclusión de su mandato y de nuevas elecciones, ¿no? Perdón, y de una elección municipal para todo el Consejo, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. Pero sí, por razones de trascendencia y de importancia del calendario electoral, sí se puede postergar una revocación, ¿no? Imaginemos pues la elección municipal va a ser en el año 2014, la elección general va a ser en el año 2016,
O sea, las autoridades municipales que van a cumplir mandato entre el 2014 y el 2018, ¿no? En teoría, serían revocables en el año 2016, o sea, a mitad de periodo, en que se celebran elecciones generales. Entonces, por ahí que por razones de calendario, la autoridad electoral tranquilamente podría diferir, ¿no?, la realización de estas consultas, ¿no? Es una hipótesis, ¿no?, un ejemplo que lanzo para que ustedes más o menos se ubiquen en el calendario y podamos entender de mejor manera esta norma. El artículo 46 señala que la autoridad electoral podrá acumular las iniciativas que se acrediten y someterlas a consulta de los ciudadanos en forma conjunta o con otros procesos electorales, ¿no? La acumulación, como les decía, es una herramienta muy importante, ¿no? Porque va a permitir, sobre todo al jurado, poder ordenar en cierta forma el proceso, como lo ha hecho en base a la resolución 604/2011 JNE, que aparte de fijar las cifras, los mínimos que se necesita para ejercer los derechos políticos que prevé la ley 26.300 en cada una de las circunscripciones municipales y regionales del país, también esta ley señala el calendario, ordenando los actos electorales en 3 partes. Primero, hasta el 25 de mayo se podrán recibir las solicitudes de revocación del mandato de las autoridades municipales y regionales a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, obviamente. Aquellas que cumplan con los requisitos de ley ya van a tener un informe favorable de OMPE que va a enviar esos expedientes al Jurado Nacional de Elecciones. Y el 31 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a este calendario, convoca a proceso de revocatoria, incluyendo las circunscripciones donde se va a realizar la revocación del mandato de las autoridades, la consulta de revocación del mandato de las autoridades. Y en ese mismo calendario se establece que la consulta, o sea, la votación, se realizaría el 30 de septiembre. Entonces, ese es, a grosso modo, el calendario de los 3 actos procesales electorales más relevantes, ¿no?, en el ejercicio de este derecho, ¿no? Y por último, tenemos un artículo 47 donde señala el derecho a devolución de gastos que tienen los promotores en caso pues los derechos promovidos, ¿no?, tengan pues una aprobación, ¿no? Si un promotor inició el procedimiento para revocar a una autoridad municipal y esa autoridad fue revocada, entonces la ley le reconoce el derecho a solicitar los gastos que ha realizado al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Para ello, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido pues una resolución donde concretamente se hace el desarrollo de esa devolución, ¿no?, que es la resolución 035/2010 JNE, ¿no? La revocatoria, pues evidentemente, como todo derecho y acto electoral, pues también va a generar conflictos electorales e incertidumbres jurídicas que se resuelven en la administración electoral, ¿no?, que efectivamente tiene ya un curso, una estructura ya expresamente establecida, ¿no? El artículo 34 de la Ley Orgánica de Elecciones, que también se aplica supletoriamente para los derechos de participación y control en lo que resulte aplicable, ¿no? Señala pues que los actos en materia electoral de OMPE y de RENIEC son recurribles ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? También, como en el proceso de consulta, se tienen que constituir jurados electorales especiales, que son la primera instancia descentralizada, claro está,
del Jurado Nacional de Elecciones, también los actos en materia electoral, las decisiones que emite este Jurado Electoral Especial pueden ser recurribles ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que se constituye en una segunda instancia de resolución de los contenciosos electorales. Claro, el jurado emite una resolución resolviendo el recurso de apelación, ¿no? Y sobre ello también existe un recurso extraordinario que se aplica cuando en el marco de todo el proceso, de todo el procedimiento jurisdiccional, no se han respetado o se han vulnerado las garantías del debido proceso y de la tutela procesal efectiva, ¿no? Y por último, la resolución que emite el jurado respecto a ese recurso extraordinario será pues la resolución definitiva que pone fin a la sede electoral. También en el proceso de revocación de autoridades tiene pues que aprobarse un padrón electoral, donde la cantidad de electores ya no va a ser la misma sobre la cual el jurado hizo el cálculo para definir la cantidad de adherentes que establece la ley por cada circunscripción electoral. Aquí sí, en la aprobación de este nuevo padrón, va a incorporarse a los nuevos electores de cada circunscripción electoral y ese padrón va a tener un proceso de aprobación que está expresamente tipificado, ¿no?, en los artículos 201 y subsiguiente de la Ley Orgánica de Elecciones, así como en la Ley 27.764, ¿no?, que señala el plazo de cierre del padrón electoral. Le llamamos plazo de cierre en la medida que a partir de ese plazo ya no se permiten el ingreso de nuevos ciudadanos al padrón electoral. Si los ciudadanos obtienen su DNI cuando cumplen los 18 años, la mayoría de edad, ¿no?, pero adquieren la ciudadanía, pero la ejercen sus derechos políticos para los siguientes procesos electorales, ¿no? De manera que 120 días antes al día de la elección, o sea, 120 días antes al 30 de septiembre, en que se va a llevar a cabo la consulta, se cierra el padrón y se sigue el protocolo que dice la ley, ¿no? RENIEC tiene 30 días para hacer una depuración final y en el día 90, antes del 30 de septiembre, remite el padrón al Jurado Nacional de Elecciones para que éste en el plazo de 10 días se pronuncie aprobándolo, o en todo caso, si es que no lo aprueba, se aplica el silencio positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la ley señala que si el jurado en ese plazo de 10 días no aprueba el padrón, se entenderá que se aprueba el padrón que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil le envió en el día 90. ¿No? Claro, por lo general el jurado nunca deja de aprobar el padrón, ¿no? Siempre lo aprueba, pero en ese interín tiene un feedback con RENIEC, ¿no? Se envían los resultados del trabajo realizado por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales para que RENIEC, en ejercicio de sus atribuciones, haga las correcciones pertinentes. Bueno, siempre nosotros recomendamos un ejercicio responsable de este derecho, en la medida de que el cuestionar a una autoridad democráticamente elegida, pues puede darnos la oportunidad de contar con una válvula de escape eficiente para dar solución a las crisis. Pero cuando se utiliza ese derecho con razones políticas o en base a sin razones, pues también se pueden generar crisis. ¿Qué pasaría si es que promuevo, salud, una revocatoria, ¿no? Promuevo la revocación de una autoridad municipal que está haciendo un excelente trabajo? Porque la revocatoria, en mayor medida inclusive que la elección municipal, suele pues generar fricciones políticas. A ninguna autoridad le gusta que la sometan a consulta de revocación de autoridad. A ninguna autoridad le gusta, porque el riesgo de ser efectivamente revocado siempre está ahí. Entonces nosotros recomendamos que el ejercicio de este derecho
sea pues responsable, que atienda a situaciones fácticas que se den en la comunidad, que las razones que se expongan en la solicitud de revocación por lo menos sean fidedignas o que por lo menos respondan a la realidad. Y que en verdad, pues, por lo menos exista una necesidad en bien del interés común de que la autoridad cuya revocación se propone, pues, sea necesaria, ¿no? Qué distinto hubiese sido si en el caso Ilave, en lugar de ajusticiar popularmente a las autoridades, se hubiese recurrido a este mecanismo. Se hubiese resuelto civilizadamente un problema que la comunidad o cierto sector de ella tenía con el alcalde. En consecuencia, pues, el correcto uso de este derecho va a depender en gran medida de la responsabilidad con que actúen los líderes y en la medida en que el ejercicio de este derecho sea necesario para una correcta marcha de la administración de la cosa pública en el ámbito local o regional. Recordemos siempre las estadísticas. En una consulta popular de revocación de autoridades, no siempre la autoridad es revocada. Muchas veces es fortalecida. Las últimas estadísticas de la consulta del año 2009 arrojan como resultado que solo el 46% de las 339 autoridades sometidas a consulta fueron efectivamente revocadas. O sea que también el promotor puede recibir un castigo o una lección. ¿Qué aspectos deben de considerarse en la revocatoria para que ésta pues pueda contribuir a la gobernabilidad local? No es tan difícil revocar una autoridad, ¿no? Y no es tan difícil porque efectivamente la forma como se eligen a las autoridades municipales precisamente puede coadyuvar a que en la fragilidad de esta legitimidad obtenida los perdedores puedan agruparse y fomentar una revocación, ¿no? Hay casos en donde efectivamente las autoridades han sido elegidas con escasa legitimidad y contados también casos en los que esa débil legitimidad ha servido para que la autoridad no pueda, digamos, desarrollar una gestión que esté acorde con las expectativas de la gente. Y ante ello, pues, se genera un clima de cuestionamiento y condiciones para que la autoridad sea revocada. Las estadísticas, ¿no?, como les decía, nos muestran, ¿no?, cuáles son las razones más que frecuentemente son invocadas por los promotores para revocar a una autoridad, ¿no? Con datos del año 2009 se tenía, por ejemplo, que un 67.12% de las solicitudes presentadas invocaban incapacidad de gestión. ¿Qué quiere decir incapacidad de gestión, no? Seguro esta se puede medir en cuanto al incumplimiento, a lo mejor del POI, ¿no?, del Plan Operativo Institucional. No miren todo lo que han programado y miren todo lo que han cumplido. No han cumplido casi nada, ¿no? Malversación de fondos es otra razón, ¿no? Pero son razones que muchas veces son aparentes también, ¿no? Malversación de fondos, ¿no? La autoridad había programado el gasto en esta actividad, pero sin embargo la ha trasladado a otra actividad. ¿Eso acaso no se permite en la administración pública? Quien habla que es director también muchas veces ha visto que ese tipo de situaciones, ¿no?, nos permite salvar actividades que tienen un mayor peso y una mayor importancia para la institución. Incumplimiento de funciones, ¿no?, también es una razón que se esgrime frecuentemente. Incumplimiento de promesas electorales,
O sea, aquí lo que ocurre es que los promotores, ¿no? Prácticamente en una suerte de vigilancia o accountability se dan cuenta que en el primer año de gestión el alcalde no ha cumplido con lo que está en su plan de gobierno para el primer año. Claro, evidentemente que hasta ahora el plan de gobierno que presentan las listas de candidatos al momento de inscribir las candidaturas, pues no es una herramienta de gestión vinculante. Sin embargo, el incumplimiento de este plan hace que algunos electores se sientan burlados, ¿no? Y que vean que los argumentos que se utilizaron al momento de postular en la contienda electoral fueron demagógicos. Claro, este señor presenta cosas bonitas en el plan, pero no cumple lo que promete, ¿no? Falta de transparencia, abuso de autoridad, nepotismo y otros, ¿no? Hay una lista de razones que se invocan frecuentemente en los pedidos de revocación de la autoridad, ¿no? La revocatoria del mandato, la circunscripción con menor y mayor población electoral del proceso de revocatoria 2008 se encuentra en el departamento de Lima. Miren, para que ustedes se den cuenta, este cuadro lo que intenta es reflejar la fragilidad y desproporción que existen entre las distintas circunscripciones. Miren el caso de San Pedro de Huancaire en el año 2008. Este distrito pertenece a Huarochirí. Es un distrito pequeño. Tenía en ese año 174 electores. El 25% de esa circunscripción, la cuarta parte, ¿no? Aproximadamente 43, 44 por ahí electores se necesitaba para promover la revocación de esta autoridad. Miren qué frágil puede ser la democracia en algunas circunscripciones donde la población electoral es demasiado pequeña. Y frecuentemente la revocatoria precisamente suele darse en aquellas circunscripciones donde la población electoral es escasa, precisamente porque también es más fácil conseguir el requisito del 25% de firmas. ¿Por qué no se registra consulta popular de revocatoria en las estadísticas de autoridades regionales, de presidentes regionales o de alcaldes de las capitales de departamento? Porque el requisito se constituye en una valla superlativa, en una valla mayor. Este supuesto que les he dicho no solamente se cumple para la realidad peruana, ¿no? Joseph Zimmerman, en su libro Democracia Participativa, uno de los autores que ha trabajado de manera muy seria este fenómeno de la revocatoria de autoridades, señala que en aquellos lugares donde se ha autorizado la convocatoria, la revocatoria, se ha usado frecuentemente a nivel local y raramente se ha usado a nivel estatal. Muy raramente, ¿no? Dice, Lynn Fraser de Dakota del Norte es el único gobernador que ha sido destituido de su cargo por una elección de convocatoria en el año 1912. El año siguiente fue electo senador de los Estados Unidos. O sea, ese fenómeno de que la revocatoria se produzca en las circunscripciones de menor población electoral, pero que al mismo tiempo el que fue revocado no sea un muerto político, no es un fenómeno únicamente peruano, ¿no? También se registran en otras democracias, como la democracia norteamericana, como nos grafica el profesor Joseph Zimmerman. En cuanto al tema de revocatoria, es evidente que esto no se agote aquí, ¿no? Evidentemente es una exposición que se ha circunscrito más que todo a los procedimientos en el ámbito nacional, ¿no? Y cómo es que esta institución de la democracia participativa, bien utilizada, va a constituirse, pues, muchas veces en una válvula de escape para dar solución a los conflictos políticos y electorales desde determinada circunscripción electoral, ¿no? El tema, como les digo, no se agota aquí. Hay un enorme vacío, por ejemplo, de un análisis comparado, ¿no? Que también me hubiese llevado todo un día explicarlo, ¿no? Hay algunas cuestiones que también a veces amerita un mayor nivel de profundidad.